Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias a nuestro amado Señor, porque hoy recordamos un sacrificio redentor, el sacrificio más valioso en la historia, es de nuestro Señor Jesucristo, y le damos a Él toda la gloria y toda la honra, toda alabanza, por ese hermoso regalo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a orar para darle gracias a Dios y tener este hermoso tiempo de comunión con Él. Te damos gracias, amado Dios. Gracias por cada bendición que nos das. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te recordamos, Padre Santo, porque un día como hoy, Señor, diste la vida en una cruz, en la cruz del Calvario. Venciste la muerte, Señor. Venciste la muerte para darnos vida a cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te alabamos, te bendecimos y pedimos que bendigas este tiempo, que lo perfecciones y que nos ayudes a entregarte a ti todo como una ofrenda de amor. Gracias, Señor, por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Y ahora vamos a adorar a nuestro Señor, a alabarle, a glorificarle, a honrarle a través de nuestros cánticos, de los cánticos que elevamos a Él. Vamos a entonarle esta alabanza que dice: amor sin condición. Acompáñenos en este tiempo de alabanza. Fueron esas gotas
amor fue sin condición. Así también Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y esta hermosa alabanza, este hermoso himno, habla del sacrificio, de la aflicción, de todo lo que Él padeció. Mi vida di por ti, dice este hermoso himno. Y les invitamos a seguir compartiendo con nosotros estos hermosos cánticos. Mi vida di por ti. Di por ti y mi sangre derramé, por ti inmolado fui y por gracia te salvé, por ti inmolado fui y tú quedas por mí, por ti inmolado fui y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, un trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. Reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, por la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Así es, y vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Hay muchos y hermosos himnos que hablan del sacrificio de nuestro Señor. Este himno dice, comprado con sangre por Cristo. Cantemos juntos este hermoso himno. Librado por gracia infinita, yo sé
comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran mundo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Dígalo una vez más, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. ¿Y cuántos pueden decir amén? Con Cristo al cielo yo voy. Y ahora vamos a tener un especial, una alabanza para meditar. Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús y la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le dieron bofetadas, azotaron a Jesús, una corona de espinas también. Mas la gente le gritaba a Pilatos: crucifícate. Por la vía dolorosa, triste vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Mas fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario ir a morir. Con clavos en las manos le alzaron a Jesús, entre dos ladrones a morir. Mas en su sufrimiento al ladrón Él quiso perdonar. Por la vía dolorosa, triste vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Mas fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por
huella dolorosa al Calvario irá a morir.
Él abrió el camino para que nosotros podamos tener la redención. Amén. Y ahora queremos compartir con ustedes palabra de Dios. Así que les invitamos a tener este tiempo con nosotros. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, desde el verso 5 hasta el verso 8. Pero antes vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos dirija en este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos, Señor, meditar en ella, podemos reflexionar y queremos pedirte, Señor, que tú seas hablando a través de ella a muchas personas que necesitan, Señor, de esta palabra. Que podamos ser de bendición, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo para poder compartir de esta palabra. Gracias, Señor, te pedimos tus favores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo con reverencia y con respeto. Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses 2, del 5 al 8, dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, a manera de introducción quiero empezar esta reflexión, este mensaje, con una historia acerca de un rey que no creía en la bondad de Dios. Dice que él tenía un siervo que en todas las situaciones difíciles siempre le decía: mi rey, no se desanime porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él no se equivoca. Así que dice que un día salieron a cazar con el rey y de repente una fiera se les atravesó en el camino y los atacó. El siervo consiguió matar al animal, pero el rey perdió un dedo en el ataque. Dice que furioso el rey, sin mostrar gratitud por el siervo, al haberle salvado de aquella fiera, dice que furioso le dijo el rey al siervo: ¿no dices que tu Dios es bueno? ¿Dónde está tu Dios que dice que es bueno? Si fuese bueno, en realidad yo no hubiera sido atacado ni tampoco hubiera perdido mi dedo. El siervo apenas respondió al rey y le dijo: sí, rey, pero a pesar de todas las cosas, solo le puedo decir algo. Dios es bueno. ¿Y sabe la razón por la cual pasaron estas cosas? Lo que hace Dios siempre es bueno y perfecto. Él nunca se equivoca. Indignado el rey con esta respuesta de parte del siervo, le pareció una insolencia lo que el siervo le decía. Así es que lo envió a la cárcel. Tiempo después, el rey volvió a salir de cacería y esta vez fue capturado por una tribu salvaje. Esta tribu ofrecía sacrificios humanos y el rey estaba listo para ser sacrificado. Pero en el momento del sacrificio se dieron cuenta de que a la víctima, en este caso al rey, le faltaba un dedo. Esto hacía que el sacrificio sea imperfecto. Así es que lo soltaron y se libró de ser sacrificado. El rey no podía creerlo, pero muy contento fue al palacio y soltó al siervo para poder contarle lo que Dios había hecho. Y le dijo al siervo: ¿sabes? Quiero decirte que Dios fue bueno conmigo, porque pude escapar de ser sacrificado por los salvajes. Y justamente me pasó por no tener un dedo. Era un sacrificio imperfecto. Pero hay algo que no entiendo, le dijo el rey al siervo. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, permitió que tú, que tanto lo defiendes, fueras a la cárcel? El siervo se queda pensando y le dice al rey: bueno, yo creo que Dios es bueno y perfecto. Él nunca se equivoca. Si yo hubiera ido con usted ese día, creo que el sacrificado hubiera sido yo, porque yo tenía todos mis dedos completos, estaba completo. Y creo que el que hubiera sido sacrificado era yo. Dios nunca se equivoca, dijo el siervo. Él es perfecto. Es la historia que puedo compartirles y quiero decirles que en realidad Dios es bueno y Él nunca se equivoca, así como lo decía este siervo.
quiero decirles que cuando el Señor, nuestro Padre, envió a Jesucristo a esta tierra para morir por nosotros en una cruz, no se equivocó. No se equivocó porque Él tenía un propósito para nosotros. Un propósito que quizás no lo vieron las personas en ese momento. Así como el rey que no pudo ver los propósitos al perder un dedo, acá también no vieron el propósito que tenía Jesús al venir a morir por nosotros en la cruz. Y es por eso que yo quiero compartir con ustedes este pasaje, esta porción de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y vamos a meditar un poquito en lo que dice la palabra de Dios en el verso 5. Y les invito a que dirija su mirada al verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí cabe la pregunta. Al Pablo hablarle a los filipenses, haya pues este sentir, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué dice la palabra? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo que nos dice la palabra aquí es que el sentir de Cristo era que a pesar de que Él tenía su gloria, a pesar de que Él tenía su majestad, a pesar de que Él estaba en su reino, dice la palabra del Señor que Él se despojó, dice que Él se desacomodó, que dejó su gloria para venir a cumplir el propósito de Dios para nosotros, el plan de Dios para nosotros. El verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si podemos analizar un poco este verso 7, nos dará la pauta para poder introducirnos a un primer punto que quiero compartir con ustedes. El hecho de poder despojarnos. Y quiero que lo tome como uno de los 3 puntos que vamos a ver en este tiempo. Despojándonos de nosotros mismos. Y el verso 7 en su primera parte dice: sino que se despojó a sí mismo. Esto quiere decir que sin dejar de ser Dios o sin dejar su esencia divina, se convirtió en ser humano. Jesucristo se convirtió en un ser humano. No es que haya renunciado a su deidad o a su divinidad para convertirse en humano, sino que dejó a un lado los derechos a su gloria, los derechos a su reino, para someterse a la voluntad del Padre. Despojarse significa que se limitó de su poder y de su conocimiento. Mientras vestía el ropaje humano, Él era limitado. Y es lo que hizo el Señor, despojándose de sí mismo. Jesús se sometió al Padre. Jesús hizo la voluntad del Padre. Y lo que distinguió a Jesús en su humanidad del resto de nosotros es que Él fue sin pecado. Él no cometió pecado, siendo humano no cometió pecado. Y es la diferencia, lo que hizo la diferencia mientras fue humano. Dice que se despojó a sí mismo. La traducción literal de despojarse es vaciarse. La traducción literal es vaciarse. Despojarse es vaciarse. Esta es una palabra griega que quiere decir kenosis, que corresponde a la doctrina de la encarnación de Cristo. Y el hecho de querer venir a esta tierra y despojarse, dice que se vació de sí mismo para convertirse en hombre. Fue un acto de voluntad, fue un acto de una decisión propia que Él quiso al cumplir los propósitos del Padre. Dios tenía un plan para nosotros, pero alguien tenía que cumplirlos. Y Él, dice su palabra, que se despojó y fue voluntaria el hecho de despojarse. Él se quitó toda majestad, toda divinidad y vino hasta esta tierra para cumplir el plan de Dios en nosotros. ¿Qué podemos aprender de eso? Es que nosotros debemos renunciar también a muchas cosas.
muchas cosas que a veces aparentemente la gente ve en nosotros, quizás la fama, quizás el hecho de poder tener una buena posición económica, quizás el prestigio, los títulos. Muchos de nosotros nos enorgullecemos de tener un título, de tener una cierta posición, pero dice su palabra aquí que Él lo dejó todo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, dejó todo. Y yo quiero invitarles a la carta a los Colosenses para poder afirmar esta palabra. La carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y el verso 15. Aquí nos habla un poco acerca de esto, de que Él se despojó. Colosenses capítulo 1, el verso 15, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De esa manera el Señor se despojó. Todo era de Él, por medio de Él y para Él. Dice la palabra que Él era el absoluto Rey, Él era el absoluto Dios, pero aún así Él humildemente bajó a estar en medio de nosotros los seres humanos. Y el verso 7 de la misma carta a los Filipenses, capítulo 2, el verso 7 en su segunda parte, Filipenses capítulo 2, el verso 7 en su segunda parte, dice: tomando forma de siervo, el versículo 7 en su segunda parte, tomando forma de siervo. Después de haber llegado a la tierra y haberse despojado de toda su gloria, dice Él que tomó forma de siervo. Filipenses capítulo 2, verso 7 en su segunda parte, que tomó forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Uno que principalmente sirve. La palabra de Dios nos muestra algunos pasajes en la Biblia donde Jesús sirvió de muchas maneras a nosotros los seres humanos. Él vino a servir, no a ser servido. Mateo capítulo 20, el verso 27, si nos ayudan con la lectura, Mateo capítulo 20, el verso 27, dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 20, el verso 27. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El resultado de despojarse de sí mismo lo convierte en siervo. Uno que, como Jesús, sirve. Es el desafío que el Señor nos pone a través de este versículo. Despojarnos de todo y convertirnos en siervo es la realidad del cristiano. Es la ruta que debe seguir el cristiano. Semejante sugiere que Jesús realmente era hombre y su humanidad era genuina, aunque seguía siendo divino. Dice la palabra que era 100% divino y 100% humano. No obstante, Jesús sí renunció o dejó a un lado sus privilegios, varios aspectos importantes como por ejemplo la gloria celestial, renunció a la gloria de la relación de cara a cara con Dios, el disfrute continuo de su gloria y muchas cosas que Él dejó para poder estar y cumplir el mandamiento de nuestro Padre. Él dice que también dejó, al llegar al ser humano, al llegar aquí a ser un ser humano común y corriente, también dice que sufrió siendo pobre.
no poseyó muchos bienes, tuvo pocos bienes. Cristo solamente tuvo lo que cualquier ser humano podía haber tenido. Él nació en un pesebre humilde y adoptó todos los atributos normales, básicos que son del ser humano, como alimentarse, tener sed, cansarse. Todos los atributos que podía tener el ser humano, Él los adoptó al venir a ser siervo. Se humilló, dice la palabra en el verso 8, se humilló. Filipenses 2:8, en la primera parte dice, se humilló. Y al hablar de humillarse, significa que a sí mismo, que se rindió, que estuvo sujeto. A pesar de que Él era Dios, a pesar de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, Él dice que dejó su trono voluntariamente y se humilló. No es que le obligaron para que Él viniera, sino es que Él, de su voluntad, decidió cumplir el propósito de Dios. Dice que se humilló. Y no solamente que se humilló, sino que lo humillaron. En la cruz Él recibió mucha humillación. Y el hecho de ser humanos y vivir, por ejemplo, de manera humilde en un lugar pobre, siendo rey y teniendo todo, es una manera de decir que él se humilló de esa manera. Muy aparte de que muchos en su tiempo, en el tiempo que Él comenzó a predicar la palabra, le humillaron. En el tiempo de llegar a la cruz también fue humillado. Jesús soportó en el tiempo de la crucifixión mucha humillación por parte de los seres humanos. Fue escupido, traicionado, fue golpeado, puesto en una cruz vergonzosa, quizás en ropa interior, de la manera más humillante que pueda haber recibido. Él dice que se humilló aquí en Filipenses 2:8. Se humilló. Bien, y quiero pasar al Filipenses 2:8 en la segunda parte del verso 8, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El dolor, la angustia y el quebranto que tuvo que padecer nuestro Señor Jesús no es descrito por nadie más a través de la historia, sino por el profeta Isaías. En el capítulo 53 de Isaías, ahí hace una descripción de cómo el Señor fue humillado, de cómo el Señor sufrió, de qué padeció. Y bueno, esto es lo que nos lleva a poder comprender un poco el momento en el que Él estuvo en esa cruz. Y quiero compartir con ustedes las palabras que Él, de manera corta y precisa, las palabras que Él dijo en la cruz. Ir hasta el momento, les invito a ir hasta el momento mismo de la cruz. Y quiero compartir con ustedes esta primera palabra, la que encontramos en Lucas capítulo 23, el verso 34. Si usted busca en su Biblia, Lucas capítulo 23, el verso 34, y la palabra del Señor dice así, la leemos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. El perdón, aún para los más malvados, de parte de Jesucristo, y la justificación también, porque Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus acciones estaba justificando delante de Dios. Era lo que el Señor hacía en el momento en que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor en la cruz, en esa primera palabra. El Señor nos manda a perdonar a todos los que nos hacen daño. Él nos dice que debemos perdonar a todos aquellos que nos hacen daño. Y es que debemos tener misericordia,
porque nosotros no sabemos, así como Él tuvo misericordia con nosotros, no sabemos lo que cada persona ha pasado. No podemos juzgar a cada persona por lo que ha pasado. Y por eso el Señor nos manda en esta primera palabra a perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una segunda palabra que el Señor pronuncia en el tiempo de la crucifixión, y esta palabra queda en Lucas, la encontramos en Lucas capítulo 23, el verso 43. Lucas, si nos acompañan con la lectura de la palabra de Dios, Lucas capítulo 23, verso 43. Y la palabra del Señor dice así: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa de una patria celestial, la promesa de un nuevo lugar, la promesa de un cuerpo renovado, un cuerpo transformado para todo aquel que reconoce. Tenemos una historia previa a esto. El ladrón que estaba al lado del Señor Jesús nos enseña mucho con la actitud que tuvo. Dice la palabra, si nosotros podemos leer un poquito antes, en Lucas, dice la palabra que el ladrón le decía al otro ladrón que tenga temor de Dios. Y le decía: ¿acaso no tienes temor de Dios? Dice la palabra que el ladrón le dijo: nosotros nos merecemos este castigo, pero él no ha hecho nada para merecer este castigo. El ladrón está primero diciendo que tiene temor de Dios y le induce al otro a pensar que debe tener temor de Dios. Pero también el ladrón está reconociendo que es pecador, está reconociendo su condición de pecador. Y eso el Señor Jesús lo presencia, lo escucha en ese momento. Y no solamente que reconoce su condición de pecador, sino que en actitud de humildad le dice a Jesús en la cruz que cuando esté en su reino se acuerde de él. Y esto es grandioso, amados hermanos, porque es lo que debemos hacer si nosotros queremos llegar a la patria celestial. Debemos tener temor de Dios, debemos reconocer que somos pecadores, debemos tener una actitud de humildad y decirle al Señor que nos ayude a llegar a esa patria celestial. Era el mensaje que había en esta segunda palabra. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a irnos a la tercera palabra así rápidamente. Esto no es un sermón de las 7 palabras, pero queremos recordar en vista que el pasaje de Filipenses 2 nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estamos recordando un poco lo que fue las palabras del Señor Jesús en la cruz. Así que vamos a ver la tercera palabra que está en Juan 19:26. Y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y el verso 27 dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor Jesús, hasta en el tiempo de su crucifixión, estaba preocupado porque la familia se mantenga. Y esa es la preocupación que debemos tener nosotros también: cuidar de las relaciones en la familia, cuidar de nuestros seres queridos en la familia, mantener una buena relación. Y esta relación que debemos mantenerla siempre debe estar dada por la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios. Jesús se acordó de su madre y le proveyó de un hogar con el discípulo amado. Esta fue la palabra que el Señor dijo, la tercera palabra. Inmediatamente nos vamos a ir a recordar la cuarta palabra que queda en Mateo 27, el verso 46. Mateo 27, el verso 46. Y la palabra dice así. Mateo 27, verso 40. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La exclamación de desesperación de Jesús que cita aquí también está en los Salmos, capítulo 22, el verso 1. Y esto refleja que Jesús llevaba el pecado de todos sobre sus hombros. Esto refleja que Él cargaba el peso de los pecados de la humanidad en Él. Y dice que por un momento, según muchos investigadores, tiene que haber sido como que Dios quitó su mirada de Él y Él sintió, el Señor Jesús sintió que en esos momentos ya no había esa conexión con el Padre. Y esto era motivo de angustia para nuestro Señor Jesús. El hecho de que el Padre lo abandonara, así sea por breves momentos, al ver el dolor del Hijo, del sufrimiento del Hijo. Y esta separación es la que Dios, en la que Jesús nos quiere enseñar a nosotros que no debemos tenerla. Dice que Él sufrió de manera doble porque Él quiso que nosotros no pasáramos esto también, sino que tuviéramos un acercamiento a Dios, que no tuviéramos que experimentar esa separación eterna de Dios, sino que siempre estemos reconciliados. Para eso el Señor murió, para reconciliarnos con el Señor y no tengamos esa separación eterna de Dios. Hay otra palabra más que el Señor dijo en la cruz, que está en Juan, la quinta palabra, Juan 19:28, y dice así. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Una vez más, la humanidad de Jesús, la humanidad de la cual veníamos recalcando en versos anteriores. Él tuvo sed y dice que para que la palabra se cumpla, Él exclamó: tengo sed. En esos momentos el Señor estaba teniendo un momento de ansiedad. Él tenía sed y si nos damos cuenta, es la única parte o la única palabra en la que Él se refiere a su necesidad. En las anteriores palabras podemos ver cómo Él estaba preocupado porque los pecados fueran perdonados, porque María tuviera con quien quedarse, porque el ladrón pudiera estar en el reino de los cielos, pudiera ser perdonado. Pero aquí es la única parte en la que Él exclama: tengo sed, evidenciando su plena humanidad. Que esto dice el verso, que lo dijo para que la Escritura se cumpliese. Era una necesidad física que tenía nuestro Señor Jesús. Y es parte de lo que dijo en la quinta palabra que estamos viendo. La sexta palabra, Juan 19:30. La sexta palabra, Juan 19:30, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado aquí se traduce como cancelado. Jesús vino a consumar la salvación, vino a terminar lo que comenzó. Y esta palabra daba el sello de que todo había sido cancelado, de que todo había sido consumado, que todo estaba pagado, que la deuda de nuestros pecados la llevó Él y todo estaba pagado. Con su muerte, Él nos lleva delante del Padre y nos justifica delante de Él. Ahora podemos acercarnos con libertad ante nuestro Dios y pedir de los favores de Él. Y la última palabra que quiero compartir con ustedes de Jesucristo en la cruz, como les decía, no es un sermón de las 7 palabras, pero queremos recordar un poquito lo que el Señor dijo, y lo hacemos porque el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, en la última parte del versículo 8, dice que fue obediente y obediente hasta la muerte. Su séptima palabra está en Lucas capítulo 23, verso 46. Y la palabra dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Por lo general, las víctimas de la crucifixión morían lentamente. Era un proceso que tomaba desde la mañana hasta las horas de la tarde, en las cuales, y quizás hasta toda la noche, ellos soportaban el dolor. Pero dice aquí la palabra del Señor, dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él, con pleno control de la situación, tan solo entregó su alma y la encomendó a Dios. Así, Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él tuvo el control en todo momento, desde el principio. Y por eso es que Él puede decir: Padre, estuvo en la plena facultad de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No esperó al sufrimiento que pasaba todo crucificado, sino que Él entregó el espíritu para así dar por terminada la obra completa que el Señor, nuestro Padre, le había encomendado. Quiero como conclusión terminar esta reflexión y quiero invitarles para que podamos hacer conciencia sobre lo que hemos visto. Dice la palabra del Señor que debemos despojarnos de todo lo que tenemos, de lo que somos, en el ámbito de títulos, de despojarnos de las famas, de las glorias, incluso de la vanidad de lo que podamos tener, del orgullo, para hacernos siervos. Dice la palabra del Señor que debemos someternos a la voluntad del Padre, ser obedientes. Dice la palabra del Señor que debemos ser humildes. Es lo que podemos decir como conclusión de todo esto que hemos visto. Y aceptar que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es bueno y que Él es perfecto y que hay un propósito detrás de cada una de las cosas. Él tiene en control de todo, incluso de las acciones mal direccionadas de parte de nosotros los seres humanos. Él las termina haciendo y convirtiendo en un buen propósito. Todo tiene sentido para el Padre. Todo lo que nosotros creamos que es un desastre para nuestras vidas, Él lo terminará convirtiendo en algo bueno. Dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor. Y es lo que quiero terminar concluyendo con este mensaje. Pero debemos aplicar este sermón a nuestras vidas. Yo quiero compartir con ustedes la manera en que podemos hacerlo. Debemos perdonar. Debemos ser humildes. Debemos ayudar a nuestro prójimo. Es necesario demostrar el amor a nuestro prójimo, prepararnos y mantener buenas relaciones. Debemos despojarnos de todo. Debemos ser humildes. Debemos aplicar todo esto a nuestras vidas para que nuestra vida se llene de paz, nuestra vida se llene de tranquilidad, para que nuestra vida sea fortalecida. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos dará paz. Yo quiero invitarle en este tiempo a que usted pueda hacer una oración conmigo. No sé cuál es su dificultad, no sé cuál es su problema, pero lo que sí sé es que Dios tiene un propósito detrás de cada una de las cosas que usted esté pasando. Nunca desconfiemos de nuestro Dios. Él es bueno, Él es perfecto y Dios sabe por qué pasan las cosas. Si usted está atravesando por alguna situación difícil, quiero invitarle a que usted le pida al Señor, ore al Señor. Si usted se ha apartado del Señor y necesita reconciliarse con Él, quiero que aproveche este tiempo para hacerlo. Quizás mañana no haya la oportunidad, aproveche ahora este tiempo. Si usted no ha estado también en una muy buena relación con Dios en todo este tiempo, no ha podido entender lo que es el verdadero propósito de Dios, y ahora con este mensaje ha podido entenderlo, quiero invitarle a que usted también pueda ponerse a cuentas con Dios,
a que mejore la relación con Él a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de compartir con otros y dar aliento y ánimo a otros. Quiero orar por usted y también por nuestros amigos que quizás nos están viendo. No sabemos qué es lo que usted está pasando, pero de seguro, estoy seguro que Él tiene un propósito para su vida. Él quiere que usted, así como el ladrón de la cruz, usted pueda tener temor de Dios. Él se fija primero en eso, en que usted sea temeroso de Dios. Y también dice la palabra, cuando el ladrón estaba ahí, que él reconoció que él era pecador y reconoció que se merecía el castigo que estaba llevando. Es lo que debemos hacer nosotros también, reconocer. Si usted, amigo o amiga, todavía, a pesar de que tiene temor de Dios, todavía no ha reconocido que usted es pecador, que usted es una persona que le falla a Dios y que le necesita, es tiempo que lo haga ahora en esta oración. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos, para que podamos tener vida eterna, para que un día que nos toque pasar a la presencia de Él, vivamos eternamente con Él y para siempre. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos, amigo o amiga, hermano o hermana, que necesita de una reconciliación, necesita de una mejor relación, que necesita del perdón de Dios, a que haga esta oración conmigo. Les invito para que cierre sus ojos y podamos orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y gracias porque a través de esta palabra hemos podido entender los propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias, Señor, porque a pesar de que no entendíamos por qué lo enviaste, ahora entendemos que era por un propósito, el propósito de salvarnos, de redimirnos, de reconciliarnos contigo, porque somos pecadores. Te pido que tú recibas, Señor, la petición y escuches la petición de cada uno de aquellos que en este momento están pidiéndote reconciliación, que están pidiéndote perdón, Señor, por todas sus acciones malas que han tenido. Te ruego que tú les escuches, Señor, y que puedas, Señor, perdonarles. Así como un día lo hiciste conmigo, Señor, también puedas perdonarles a ellos, Señor. Recíbeles. Te ruego que tú escribas su nombre a aquellos que se están reconciliando contigo, que escribas su nombre en el libro de la vida, Señor, y que comiencen a aprender más de ti en tu palabra, Señor, que es lo único que tenemos para aprender y saber y conocer de ti, Señor. Cuídales, protégeles, guárdales, Señor, y ayúdales en un nuevo camino que tienen que recorrer ahora que han podido aceptar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te honramos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Y queremos terminar este hermoso tiempo de regocijo para alabar a nuestro Señor con este himno que se titula ¿Con qué pagaremos? Un himno a manera de reflexión para poder alabar a nuestro Señor. Así es que cantemos con gozo este himno, ¿con qué pagaremos? Amor tan inmenso
alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias para terminar y que el Señor les bendiga y esperamos estar en una próxima oportunidad con cada uno de ustedes. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos regalaste. Gracias por la oportunidad de poder alabarte. Señor, te rendimos a ti todo honor y toda gloria. Examina nuestros corazones, Señor, y que lo aprendamos, Señor, con humildad, para que suban con olor grato y fragante. Señor, gracias por cada día que nos das, por el aire, gracias por los alimentos, gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros. No tenemos con qué pagarte, Señor. Solo nuestra vida, nuestra fidelidad, Señor, nuestro ser, Señor, es lo que podemos ofrecerte, Padre. Te damos gracias por todo. Señor, bendice a cada uno de los que estuvieron con nosotros en este tiempo. Guárdales, bendíceles en cada lugar donde estén. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.